del profeta Jeremías, capítulo 2, versos del 4 al 13. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y nos dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y dos, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta es palabra de Dios. Leeré Salmo 81:1 y luego de los versículos 10 al 16. Canten alegres a Dios nuestra fortaleza. Aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Yo soy el Señor tu Dios.
que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos, capítulo 13, primero los versos del 1 al 8 y luego del 15 al 10 y el 16. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podremos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dioses que para nada sirven. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días para todos. Vamos al pasaje de Lucas 14. Voy a leer el versículo 1 y después leeré el versículo 7 al 14. Dice así: Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar,
para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás la gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Muy bien, hermanos. Estoy aquí para ustedes, tratando de dejarme usar por Dios, con el corazón a mil. Tratando de hacer lo mejor para Dios. He titulado esta charla, esta exposición, del olvido a la perseverancia. El tema en el que se mueven todos estos textos es: Jesús invita al pacto de la gracia. Y quiero de entrada hacer un parangón, una comparación, o establecer un hilo conductor entre los diferentes pasajes que hemos abordado hoy. Jeremías es un reclamo de Dios, un reclamo lleno de nostalgia contra la infidelidad y el pecado y la actitud impasible de indiferencia de su pueblo ante él. Por eso Dios dice en ese pasaje a través de Jeremías: han ido a otras cisternas. Las cisternas antes se curaban con yeso para que no se filtrara el agua y no se escapara. Pero dice que de estas cisternas a las que ellos han construido en su propia voluntad, en su necedad, se les escapa el agua. No les sirven, son inútiles. Y en Jeremías también se refiere a algo muy importante. Evoca la nostalgia de la relación con la novia, de la relación matrimonial, indisoluble delante de los ojos de Dios. Una relación que requiere más fidelidad y que no ha tenido Dios, no ha sido correspondido. Entonces está ese anhelo y está conjugado los muchos verbos en futuro imperfecto, y dice: entonces habría, como algo que ya no pudo ser. Esa añoranza, ese anhelo de Dios está en ese sentimiento del pasaje de Jeremías. Seguimos adelante y vemos que en el Salmo 81 también hay juicio, igual que en el pasaje de Jeremías. Y hay también ese anhelo. Se puede sentir en estos dos pasajes eso. Y vuelve a hablar de la infidelidad, de la autosuficiencia de su pueblo, de ese lamento y del desconocimiento de su pueblo hacia él. Y se duele de esto, porque Dios es celoso. En Hebreos sigue este tema del olvido. El olvido es una palabra constante en estos pasajes. ¿Ya? En Jeremías Dios ha dicho: se olvidaron de mí. Lo que ha obtenido a cambio es olvido. Y el olvido es casi que sinónimo de soledad. Y en el Salmo 81 también dicen: no, pero no me oyeron. Hicieron caso omiso, le olvidaron. Y en Hebreos comienza diciendo: no olvidéis. No olvidéis, 2 veces. Y se nos recuerda entrar
al umbral de la gracia de Dios, por el gran sumo sacerdote. Y se nos habla de la ayuda mutua. Entonces, en Lucas, que es el pasaje donde confluyen, aunque pareciera que no, todos estos pasajes, antes de entrar a Lucas, quisiera que tuviéramos muy en cuenta los hilos conductores en los pasajes, para tenerlos en cuenta. El caos en que se hallan estos pueblos, el pueblo al que predica Jeremías, al que profetiza, del que es portavoz de Dios ante ellos Jeremías. Y en Hebreos también hay esa persecución ya a los cristianos, y por eso el autor de Hebreos hace esta serie de advertencias y recomendaciones para que la gente se mantenga firme, para que no pase lo mismo que le ha pasado al pueblo al que Jeremías le estaba profetizando, para que no pase lo mismo que en el Salmo. Y interesante que es en la misma región de Judea, ¿ya? Y que es a los hebreos. Y en Hebreos dice que Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Ya ahí Jesús está presente, es el mismo del que ha estado hablando Jeremías, solo que acá en el Nuevo Testamento es Dios hecho hombre en Jesucristo. Hay un dato muy interesante que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que el sacrificio de Dios fue fuera del templo, así lo dicen Hebreos. Ya no hay más sacrificios de animales en el templo, ya no rige la ley de Moisés, porque nosotros mismos la hemos invalidado con nuestra desobediencia, no porque fuera falible el plan de Dios. Entonces se erige Jesucristo como el sacerdote. Bueno, ahora sí podemos entrar en Lucas. Y sí, la invitación que Jesús hace es a la humildad. Esa es la invitación. Jesús tuvo muchas invitaciones. Y enseña en medio de una invitación en casa de un fariseo gobernante, de gente importante, y enseña acerca de la humildad. Quisiera que recreáramos un poquito cómo era el ambiente de estas invitaciones. No era una invitación cualquiera. La triclinia era el comedor que los hebreos habían asimilado de los romanos. Era un ámbito, un espacio rectangular, y la mesa también era rectangular, bajita. Y el triclinium, en los hogares más adinerados, tenían pinturas al fresco. Es una pintura muy difícil de lograr, pero permanece por muchísimo tiempo. Entonces, el aposento se disponía con vista al jardín. Vayan imaginando la escena, vayan conmigo imaginando la escena, con vista al jardín. Y el ambiente escénico, ese era el ambiente escénico para el comedor. Entonces, quienes comían, los comensales, quedaban frente a un jardín, me imagino que muy exuberante. Y los sillones eran largos, colocados hacia las paredes, pegaditos a las paredes, y eran en madera. Tenían en el fondo un tejido en puro cuero para sostener ahí los almohadones o los cojines. En la casa de este gobernante, muy seguramente también estos sillones de madera estaban adornados con incrustaciones de bronce. Y los invitados se reclinaban y se acostaban sobre el lado izquierdo. ¿Se acuerdan de la Santa Cena? Algunos aparecen acostados hacia el lado izquierdo. Comían con la mano derecha y de ahí tomaban la comida en la mesa baja en el centro de la habitación. Están todos conmigo, ¿no? Están siguiendo. Entonces, esta no era una cena de compañerismo, este era un banquete, señores.
este era un banquete porque era un gobernante, estaban hablando de un oficial fariseo que se les sabía todas en la ley. Y incluso había un lugar delante de ellos también para el entretenimiento. Ese entretenimiento podía estar a cargo de músicos, podía haber bailarines o bailarinas, e incluso podía haber alguien que dijera acertijos para jugar un poco con los invitados. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Y viendo todo esto decía yo, se parecen un poco a los costeños, que para una invitación social eso la mandan toda, ¿ya? Digo de los costeños porque es la postura mía y la que más conozco. Y los hebreos, igual que otros pueblos del antiguo cercano oriente, eran muy aficionados a las reuniones y a las fiestas, a las cuales se esperaba que asistieran todos los hombres invitados. Ya sabemos que los hombres tenían más relevancia que nosotras las mujeres. Cada familia hacía su fiesta, y ya sabemos todas las fiestas que tenía el pueblo de Israel, donde conmemoraban y hacían memoria para no olvidar su historia con Dios. Los sacrificios se acompañaban de grandes banquetes. Ellos también hacían sus fiestas de cumpleaños, sí, también los festejaban, de los matrimonios, de las bodas. Y aquí en este pasaje Jesús hace una mención a las bodas. Acordémonos que hablaba antes en Jeremías de la reunión conyugal, que es a la que asimila la reunión, la relación de su iglesia y él. Entonces, ¿qué festejaban ellos? Sí, también festejaban las bodas, conmemoraban los funerales, las vendimias de las cosechas abundantes, festejaban cuando se ponían los primeros cimientos para edificar su casa. Eso era para todo el mundo una felicidad tener su casa, ¿ya? Y un banquete siempre incluía vino para beber. Maravilla. Y se acostumbraba para los judíos 2 invitaciones, una anticipada como para que te fueras preparando y separabas ese tiempo para la invitación, y una que llegaba el mismo día del banquete, horas antes, pero cuando ya todo estaba listo. Esas eran las facilidades, me imagino yo, de la cercanía de los pueblos mediterráneos. Un criado escoltaba a los invitados al banquete. El anfitrión ofrecía túnicas a sus invitados, quienes las usaban en honor y como símbolo de aprecio a su anfitrión. Se les lavaban los pies, se les recibía con un beso, y se les lavaban los pies porque recuerden que eran calles polvorientas. Entonces, para que estuvieran bien limpitos ahí en el festejo. Se les ungía la cabeza, así como en ocasiones la barba, los pies y la ropa. A veces se les decoraba la cabeza con guirnaldas y se les lavaban las manos. Se ofrecían oraciones bendiciendo los alimentos, igual que hoy nosotros lo hacemos también. Un banquete se ponía bajo la dirección de un gobernador o mayordomo de la ocasión, que era usualmente uno de los invitados a quien el anfitrión escogía. Oye, ayúdame, dame una mano aquí con la organización de todo esto. Él también tenía la tarea de probar los alimentos, las bebidas y supervisar el brindis y el entretenimiento. Era algo así como un Darío Pueblo. Los invitados, el más honrado, ojo aquí, recibía las porciones más grandes o más porciones que los demás invitados. En ocasiones se les enviaban porciones a los amigos que no habían podido asistir al festejo. A menudo la comida era animada con música, canto y danza, con acertijos, y en ocasiones podía durar hasta 7 días. Ya, sí, son conocidas las fiestas de los judíos, prolongadas. Pero los excesos en el comer y el beber eran condenados por los escritores sagrados.
Algunos de esos excesos quedaron registrados por estos escritores en Eclesiastés y en Isaías. En este contexto de esta invitación especial, observando Jesús cómo escogían los primeros asientos, él nada más miraba, ya estaba pillando todas. Y refiere esta parábola. Habla de una invitación a las bodas y entonces hace dos recomendaciones. Una a los invitados y otras al anfitrión. ¿Qué les recomienda a los invitados? Dice, cuando te inviten, lo tutea, es personal, es individual el asunto. Dice, al invitado le aconseja, le sugiere asegurarse de que sí ha sido invitado. Y también le recomienda y le sugiere dónde ubicarse, dónde sentarse. Pero la recomendación es clara, no te sientes en el primer lugar. Ahí no te sientas tú, ahí te sientan. La razón es que probablemente haya más invitados especiales y honorables que tú. Entonces le protege del riesgo de la vergüenza, del bochorno, de una situación embarazosa y en presencia de otros, que es más penoso. Cuando fueres invitado, otra vez recomienda que se asegure que has sido invitado. Pero si de verdad estás realmente invitado, ¿cierto? Le dice, ¿dónde sentarte? En el último. Para que seas invitado también a un lugar mejor. No es por aislarle, no es por discriminarle. Le protege y simplemente el chiste está en esperar. Ahora vienen las recomendaciones al anfitrión para una cena o comida, a un convivium. Al anfitrión le recomienda a quienes no invitar: a los amigos, a los hermanos, a los parientes, ni a los vecinos ricos. A esos no los invites. ¿Por qué? Si son amigos, no necesitas que los invites, siempre. No necesitan ser invitados. Porque la cuestión para ellos, el problema no es de comida, ni de ropa. Y además estas personas, estos parientes ricos, estos amigos, parientes y hermanos, suelen devolver la invitación, dice Jesús. Son de aquellos que no soportan la gratitud, o tener solo que agradecer, o deberle nada a nadie. Son muy corteses. Se suelen recompensar. Es la palabra que Jesús usó, recompensar. A veces con una mejor invitación que la que tú hiciste. En una palabra, se resisten a recibir. Primero está su protocolo, que realmente disfrutar la relación con su anfitrión. La segunda recomendación para el anfitrión es a quienes sí invitar: a los pobres, a los mancos, a los cojos o inválidos, a los ciegos. ¿Por qué? A estos Jesús menciona al banquete. A estos hay que invitarlos no a comida o cena, a un banquete, a una invitación como la que les describí hace un rato, a un banquete. A estos, ¿por qué sí invitarlos? A estos nadie los invita. Ellos no entienden, no reconocen protocolos y reglas sociales. Están fuera de ese ámbito. Ellos sí saben de los últimos lugares. Ellos no pueden moverse rápidamente. Un manco, un inválido, un ciego,
un pobre es tímido, se retrae. Entonces no van a tener la ventaja de los que estaban cogiendo los primeros puestos. Entonces no se pueden mover rápidamente a ellos, a esos primeros puestos. Ellos son los que no están bien. Ellos son los que seguramente cargan un drama o una tragedia a cuestas. Ellos son de los que se sospecha que son unos pecadores. Acuérdense que los judíos, todo el que andaba enfermo, estaba padeciendo alguna prueba muy dura, era un pecador y estaba acarreando el pago de su pecado. En una palabra, ellos son los pecadores olvidados. ¿Cuál es la recompensa para el anfitrión? Dice en el versículo, entonces, como adverbio de tiempo, como después serás bienaventurado, cuando invites a esto. O sea, serás dichoso, tendrás la felicidad del dar. Y eso ya plantea una recompensa. No recibirás nada a cambio de tus invitados. Tal vez ni agradecimiento, ni mucho menos salamería por parte de pobres invitados. Habrá que esperar, pero sí serás recompensado. La ocasión será la resurrección. Los invitados serán los justos. ¿Justos por qué? Porque Jesucristo nos ha justificado. No porque hayamos hecho ningunísima cosa para eso. Entonces, aquí este tema se vuelve de lo ético que plantea en Jeremías, en Hebreos y en el Salmo, ya se vuelve aquí, tiene un propósito pastoral, de consuelo y de restauración. Entonces Jesús se presenta como el portador, el anfitrión al nuevo pacto, al pacto definitivo de la gracia, al banquete inmerecido en el cual tú no puedes ni siquiera esforzarte en devolver nada, solo agradece y persevera. Por eso el título, del olvido a la perseverancia. El banquete esperado, preparado para los pecadores, cuya única condición es el arrepentimiento. El banquete para los olvidados que pueden llegar por el camino de una fe obediente como la de Jesús. Acordémonos que Darío ha estado hablando antes del otro, de la otredad. Y Jorge también habló de una fe como la de Jesús, la fe de Jesús. Bueno, ese es el camino para llegar a ese banquete. Su gran propuesta nos invita a la humildad. La humildad que significa reconocernos como los olvidados, los que estamos fuera, los que estaríamos fuera, de no ser por la misericordia de Dios, que hemos pecado y nos hemos olvidado de Él. No somos mejores que aquellos israelitas de Jeremías, o que los que estaban sufriendo persecución en el tiempo. No somos diferentes. Por eso la vigencia de este texto, la vigencia de esta palabra. Entonces, la invitación es a restablecer esa relación con el verdadero recompensador, con el esposo, a continuar esa relación de pareja con Dios, fieles en santidad, como si siempre estuviéramos en una fiesta de bodas. Como invitados, sabemos que Jesucristo es nuestro anfitrión. Que así estemos en los lugares últimos, Él nos ve, no nos olvida. Y que también para ocupar esos últimos lugares hay que ser invitado. No subestimemos los últimos lugares. También allí se nos reconoce como amigo. No somos una X más para Dios. Que para el movimiento y cambio de lugar es un proceso que no depende solo de nosotros. Nadie va a ser olvidado delante de Dios. La gloria y los honores no se consiguen forzadamente. Deben llegar sin siquiera que los pretendamos. No deben ser nuestra prioridad
ni nuestro fin. Las recompensas gratificantes llegan, están en manos de otros y de Dios. Y las recompensas degradantes también llegan y están en manos de otros y de Dios. Como invitado y anfitrión, que el honor y la gloria sea solamente para Dios. Ustedes preocúpense de la suya. Si tiene que llegar, va a llegar. Entonces, no podemos vivir olvidando a Dios, sus preceptos, su historia con nosotros, su relación de amor con nosotros y ese pacto de la gracia que es superior a cualquier otro. No es voluntad de Dios que vivamos alejados de Él y apegados a esquemas legalistas, sino en el compromiso de la gracia. Parece chocar, pero así es. En el que se afirmen nuestras acciones, nuestra obediencia, esa ayuda mutua, ese contentamiento del que habla Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, pero nosotros no podemos seguir siendo los mismos de ayer ni de hoy, y seremos otros mañana, porque nosotros sí estamos siendo transformados por Dios. Hay algunos ejercicios que solemos hacer nosotros contra el olvido. Por ejemplo, los escritores se ocupan mucho de luchar contra el olvido en sus relatos, sus novelas, las narraciones. La Biblia es una cantidad de relatos contra el olvido de Dios. Un poema, una novela. Las tumbas están ahí para recordarnos a alguien luchando contra el olvido. Las cartas son ejercicios en contra del olvido, de ser olvidados, de no olvidar a aquel que está distante, que se fue. Los pactos, los negocios se firman, los pactos se firman para no olvidar ese compromiso. Las agendas siempre nos están recordando qué hacer, a qué hora me toca la semana entrante, la consulta, la cita, todo esto, para no olvidar. Las fotos, fotos que no nos dejan olvidar esos rostros de nuestros seres queridos, de esos lugares, ¿cierto? Los relojes, ahí está, ese motivo, pero de no olvidar. Las señales en las ciudades, ¿verdad? ¿Te acuerdas que era en la calle, no sé qué, ahí vivía doña Rosita, que tenía una tienda donde vendían esto? Las flores, flores con significado, nos recuerdan edad, nos recuerdan amores, pasiones, aniversarios. La música. Oigan una canción viejita, sabrosa, de amores, y lo manda a la lona, como dice Joan Manuel Serrat. Para que no me olvide. Sí. Y ahí está la canción dándole esa novia, ese novio que tuve. Esa la cantaba mi papá a la música. Entonces nos recuerdan a grandes compositores también. Las canciones igual. Un bolerazo, ¿quién no sé cómo es un buen bolero, ¿no? Que no le dan ganas de bailarlo con alguien. Las oraciones, las plegarias por otros son ejercicios para no olvidar a nuestros prójimos, al otro. Las invitaciones también son para no olvidar y mantener tibiecitas esas relaciones, acariciar esas relaciones, esas amistades. Para eso son las invitaciones, no es la comida, no es la ropa, el perfume número 4, no importa. Es para eso, para tener la calidad de la cercanía y no estar solos, olvidados. Para mantener las relaciones. Bueno, algunos toman para olvidar, pero después es peor. Algunos no perdonan para seguir recordando.
Por ejemplo, el paro de los campesinos que acaba de ocurrir fue un esfuerzo grande por no ser olvidados, por ser tenidos en cuenta con justicia y equidad. Después de todo, todos venimos de ahí. Hay un comediante asombroso, Primo Rojas, y escribió algo muy lindo con relación a este paro. Y por sus palabras me hizo traer a colación este tema del paro. Entonces vienen las preguntas. ¿Tú cómo manejas el olvido? ¿Olvidas? ¿Qué o a quién olvidas? ¿Sientes que te olvidan, que eres un anónimo? ¿Un X? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué puedes hacer para no olvidar una buena relación con Jesús, tu recompensador, tu anfitrión? ¿Qué recompensas buscas? ¿Tienes algún reclamo contra algún olvido? Jesucristo con su sacrificio ocupa en lugar nuestro, en reemplazo nuestro, ese lugar del pecado. Nos saca del tabernáculo de la ley, lo cual hemos invalidado, y se inmola fuera del templo. Y nosotros que nos hallamos fuera, tenemos ahora la puerta de la esperanza abierta de par en par, para entrar a ese lugar permanente, ideal, donde Él es el anfitrión, para festejar la resurrección de los justos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.